Buenas tardes, buenos días, buenas noches estudiantes. Iniciamos la segunda unidad de problemática educativa. Quería retomar una idea que queda planteada en la ficha número 1 de la unidad número 1, cuando Emil Durkheim plantea que educación es un sinónimo de socialización. Pero queremos analizar ese concepto de socialización que es clave para nuestros futuros aprendizajes. Pero tomamos las ideas de Berger y Lackman. Socialización es un proceso de aprendizaje social, que no es mecánico, no es total, no es absoluto y no implica una actitud pasiva de las personas. Decimos que es un aprendizaje, que es un proceso y que es social. Analicemos estos tres primeros conceptos. Socialización como proceso porque no es inmediato, no se da de una sola vez y para siempre, sino que implica fases, etapas, años. Aprendizaje porque se aprenden no solamente conocimientos y saberes, sino también valores, normas, disposiciones y conductas que uno debe realizar. Y es social porque lo que se aprende pertenece a una comunidad y porque cada sujeto es parte de una comunidad social. De hecho, la socialización y este proceso de aprendizaje se da para que los sujetos sean parte de un grupo social y no solamente se integren, sino que puedan participar activamente con las producciones y la distribución de los bienes que produce un grupo social. Ahora bien, todos los grupos sociales generan una cultura a través de las cosas que cotidianamente realizan, a través de las prácticas sociales. Esas prácticas están formadas por las cosas que se realizan, por las tradiciones, las culturas, las normas, el lenguaje, las disposiciones, y en esto también se reconoce que cada grupo social acepta algunas conductas como deseables para el grupo, como también reconocen que hay prácticas que no son tan importantes o no son buenas para el grupo social. Y todo lo que se realiza en el grupo social se aprende de una manera natural. Todo este proceso de socialización se hace carne en los individuos, porque lo que se aprende se acepta de un modo natural. La fase de socialización primaria se puede decir que es de primer orden, no solamente porque las primeras personas que el niño conoce son las que la llevan a cabo, sino porque está ligada a su cotidianidad y a su existencia vital. Por eso es tan importante esta primera etapa de socialización. Se aprende el lenguaje, se aprenden los saberes, se aprenden valores, normas, disposiciones, pero mientras se vive y se practica. O sea, se aprende a hablar mientras se habla, se aprende a trabajar en la casa en la medida en la que uno ve y participa de los quehaceres de la misma familia. Por eso decimos que es natural el aprendizaje y que se incorpora al punto de decir que se internaliza, se hace carne en los sujetos. Pero estos no vienen solos, ni la familia opera de una manera única e individual, sino que se dan en un contexto social que participa de las mismas condiciones y características de la familia. De modo que todo el grupo en el que el niño vive tiene las mismas condiciones y esa realidad en la que vive es la que le hace ver y le hace entender que el mundo que se le presenta es el mundo, casi como si no tuviera más opciones, ¿sí? De hecho, al principio desconoce y luego va aprendiendo que hay otras existencias, que hay otros mundos, pero los aprende con una cierta cuota de fantasía y de imaginación. Entonces, la familia es el filtro de la realidad que se conoce, no se nos presenta como una opción, y todo ese aprendizaje se refuerza porque existe el componente emocional o afectivo que le da justamente dureza
y permanencia a lo que se aprende. Pero cuando hablamos de el componente emocional afectivo, no decimos necesariamente amor, cariño, afecto, sino también ausencia, descuido, desamor. Y que es igual de impactante en la subjetividad de los sujetos porque sigue permaneciendo indeleble en la memoria y en las representaciones de los niños y niñas. Decimos que uno de los elementos que se aprende en este proceso de socialización es el lenguaje. Pero, y aquí tomamos los conceptos de Basil Bernstein, un sociólogo y lingüista británico, que analiza el habla y lo que se usa para, cotidianamente para hablar. Y distingue dos tipos de códigos lingüísticos, uno elaborado y uno restringido. La teoría de los códigos de Bernstein se fundamentan en tres elementos importantes. Por un lado, en la configuración de la experiencia, lo que venimos planteando desde hace unos momentos, que son las prácticas, las cosas que cotidianamente se realizan. Esa experiencia vital es lo que al sujeto le permite pensar, que sería el segundo elemento, pensar en las cosas que realiza. Todo lo que nosotros somos y hacemos tiene una existencia en nuestra subjetividad a través del pensamiento y de las ideas. Todo lo que se nos dice en la familia es una explicación del mundo y de la realidad. Y por último, la clase social a la que se pertenece. Son tres elementos que van a configurar el habla, el pensamiento y las prácticas o experiencias. Cuando Basil Bernstein habla de los códigos lingüísticos, distingue dos, uno elaborado y uno restringido. El código elaborado es amplio, tiene mayor riqueza de vocabulario, puede tener opciones para referirse a un mismo objeto o a una misma situación, es más rico y es propio de las clases sociales medias y altas. Es un habla que no puede predecirse, que es hasta un poco más abstracta y es la que normalmente se utiliza en las instituciones educativas. Mientras que el código lingüístico restringido es más elemental y reducido. Es propio también de la clase social pobre o trabajadora. Esto no significa que sea inferior, y no significa tampoco que que sea permanente, sino que puede modificarse, ¿sí? Este código lingüístico restringido, al ser más elemental, depende mucho del contexto para que pueda entenderse lo que los sujetos están diciendo. Hace rato decíamos que todo lo que uno hace también tiene una existencia en nuestros pensamientos y que están contenidos de alguna manera o tienen una explicación en la clase social a la que se pertenece. Pensemos entonces cómo en un hogar de clase trabajadora la explicación de la realidad que den los padres va a estar justamente contenida en un código lingüístico más restringido y por consiguiente las explicaciones de la realidad o las explicaciones de lo que le pasa o de lo que vive en la familia van a ser más elementales y menos claras. Por ejemplo, pensar por qué no podemos comer asado y probablemente la explicación sea ¿y por qué no? O porque sí. Y eso no da cuenta de todas las razones que están detrás de cada práctica, detrás de cada experiencia. Entonces, esto va a limitar, obviamente, a los sujetos para que puedan entender y comprender otros hechos, otras realidades, otros procesos. Por eso también
es interesante analizar esta cuestión de los códigos lingüísticos porque va a impactar en el aprendizaje posterior. Y no solamente en el aprendizaje, sino en el avance. Por eso es importante reconocer que este código lingüístico restringido puede modificarse, no es inmutable, y que va a tener que ver, obviamente, con las experiencias de los sujetos, como también de todas las prácticas de aprendizaje y de trabajo también que realizan los sujetos. Entonces, este tema también se relaciona con otro concepto de otro sociólogo, Bourdieu, que nos presenta el concepto de capital cultural. Entonces, como para ir haciendo una relación, el primer concepto que analizamos es el de la socialización, y dijimos, cuando el Lackman tiene dos fases. La primera fase es la fase de socialización secundaria. Aún no hemos analizado la otra fase. En esta fase de socialización primaria podemos reconocer también que se da el germen a través del lenguaje, a través del habla cotidiana de la familia, podemos reconocer la existencia de dos tipos de hablas con el código lingüístico restringido y el código lingüístico elaborado. Y en este mismo proceso de socialización primaria se sientan las bases para la formación y el desarrollo del capital cultural. Bourdieu presenta este concepto para referir a la adquisición, acumulación, uso y producción de cultura. El capital cultural se presenta en los sujetos a través de tres estados. Un estado incorporado, un estado y un estado institucionalizado. En el estado incorporado es el que está ligado y hecho carne en los sujetos. Se presenta a través de todas las, de todo lo que los sujetos han ido aprendiendo a lo largo de su existencia y que están completamente internalizados. Implica la inversión de tiempo personal para este desarrollo del capital cultural incorporado. No puede ser transferido inmediatamente a otros sujetos. No es que yo te doy un conocimiento que yo tengo. Yo puedo explicarte o puedo hacer lo que yo sé, pero todo lo que significó el tiempo de aprendizaje es propio del sujeto. El tiempo que yo invertí en el aprendizaje es mío y la riqueza que yo gané en este proceso de inversión de un aprendizaje es del sujeto que lo tiene. Eso, esa parte, es intransferible. El capital cultural también se observa en un estado objetivado. Tiene referencia directa con los objetos culturales, con todos los, la presencia de cuadros, libros, pinturas, música, máquinas, computadoras, celulares, que una persona tenga y que esos objetos no solamente presentan cultura, sino que también permiten operar la cultura con esos mismos objetos. Pensemos, por ejemplo, que un estudiante puede tener un celular de última generación, pero si solamente lo usa para bajar juegos y música, es diferente el uso y el aprovechamiento que otro estudiante le da a un celular de última generación, donde también puede investigar, compartir conocimientos, bajar documentos, procesar textos en el mismo celular, compartirlos. O sea, lo que la cultura a través de la tecnología da o a través de los diferentes objetos culturales, implicaría entonces un aprovechamiento de estos objetos diferentes. Entonces aquí podemos distinguir dos cuestiones. Una cosa es tener el objeto cultural y otra cosa es hacer el uso y el aprovechamiento para el que está realmente funcionando. Pero sí es necesario también reconocer que la posesión de los objetos culturales implica posesión de capital económico. Y por último,
el estado cultural también se presenta en un estado institucionalizado, que es el que hace referencia a los títulos y las certificados, las credenciales educativas que los sujetos van alcanzando y teniendo. Es importante pensar en esto porque luego de un proceso de formación, una persona recibe un título que acredita el conocimiento que la persona tiene por el solo hecho de tener ese título. Los grupos sociales incluso otorgan valor al papel que acredite ese conocimiento. No dice cuánto sabe, solamente dice que sabe. Pensemos este tema en relación a que hay personas que saben operar las computadoras muy bien, que saben manejarse con la tecnología, pero que no tienen un papel que lo certifique. Y esto es importante porque es parte también de lo que uno demuestra cuando quiere buscar un trabajo o en situaciones de competencia con otros sujetos, que el que tiene mayor cantidad de credenciales, mayor cantidad de títulos, es el que, entre comillas, vale más o puede estar en una mejor posición en una competencia con otras personas. El capital cultural también se verifica, así como dijimos que se presenta en 3 estados, tiene 3 rasgos que son importantes para todo aprendizaje: la durabilidad, la transferencia y la exhaustividad. La durabilidad tiene que ver justamente con la permanencia de los conocimientos que uno ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo. Si pudiéramos reconocer todas las cosas que hemos aprendido en nuestra secundaria, nosotros que estamos en el campo de las ciencias sociales, podríamos preguntarnos qué aprendizajes de las ciencias naturales, física, química o de las ciencias exactas, matemática, podríamos reconocer. Si es que todavía podemos operar con el álgebra, o si reconocemos las diferentes nomenclaturas de la tabla periódica de elementos. Entonces, esto tiene que ver con este rasgo de la durabilidad del capital cultural ya aprendido o certificado del secundario. La transferencia tiene que ver con la aplicación a la mayor cantidad de situaciones en las que uno está viviendo, y la exhaustividad con la mayor profundidad y alcance en las diferentes prácticas. Si pudiéramos ponernos un ejemplo, pensemos en la comprensión lectora. Nosotros sabemos leer y escribir, y se ha ido adquiriendo cierta destreza en la lectura, y no solamente en la lectura por la posibilidad de leer más rápido, sino también en la comprensión rápida de lo que se lee. Una vez que una persona va adquiriendo mayor comprensión lectora, puede ir aplicándola a diferentes textos, diferentes formatos, y puede ir demostrando esa misma habilidad de la comprensión lectora en otras situaciones. Y luego, la exhaustividad es justamente que pueda aplicarla y darle mayor alcance y profundidad a todo lo que se va aprendiendo en relación al desarrollo de las capacidades. No solamente de los conocimientos que se aprende, sino también de las capacidades que se van desarrollando. Y entonces planteamos, volviendo al punto de la socialización, Berger y Lachmann habían aclarado que este se produce por fases. La primera fase es la fase de socialización primaria y la segunda fase es la fase de socialización secundaria, que tiene que ver o que comienza a actuar cada vez que los sujetos, que las personas se incorporan a grupos sociales diferentes de los de su familia. Pensemos en, por ejemplo, la escuela, la iglesia, los clubes, las academias. Toda institución en la que los sujetos se incorporan posteriormente inician un nuevo proceso de socialización secundaria.
en el que también se aprenden lenguajes, prácticas, cultura, las normas, las disposiciones que favorecen la integración y la participación en la institución escolar, en las iglesias, en los clubes y en las academias. El impacto que tienen los aprendizajes de la socialización secundaria no son tan profundos, puesto que están actuando sobre un sujeto ya formado en una fase de socialización anterior. Y por otro lado, ya no necesitan el refuerzo de lo afectivo, ya no es tan prioritario o importante para que ese aprendizaje se dé. Las personas que actúan o los actores sociales que intervienen en este proceso de socialización secundaria tampoco son tan importantes en estos procesos. En realidad se actúa desde más bien el anonimato, puesto que no necesariamente se tiene que conocer a las personas que están participando en el proceso de socialización secundaria para lograr ese aprendizaje. Para analizar en mayor profundidad la institución escolar, vamos a realizarla en otra grabación, para que podamos trabajar un poco más en profundidad y exhaustividad. Espero haber sido clara. Lean el material y podemos discutirlo en una clase de consulta. Muchas gracias. Hasta luego, estudiantes.